Si tienes una planta de lirio o has comprado una y quieres saber cómo reproducirla desde los bulbos, has llegado al video correcto. Quédate que te enseño cómo hacerlo. Mi nombre es Moreno Arena, bienvenido a Verdecito Home, donde puedes tomarte un green break. Arrancamos. Hoy voy a enseñarte cómo reproducir una planta de lirio desde los bulbos de una planta que ya tienes en casa. En primer lugar, si tienes una planta de lirio y se te ha marchitado como está esta, tu plantita no se ha muerto, sino que simplemente ha cumplido su ciclo vital correspondiente a lo que es su especie. De hecho, si tienes los tallos ya bien secos como esto, quiere decir que los bulbos dentro de la tierra ya se han dividido y ya han cumplido su ciclo de reproducción y podemos utilizarlos para obtener nuevas plantas. Pero hay una serie de cosas que debes saber y una serie de pasos que debes seguir y te los voy a mostrar en este video. Vamos a ver cómo hacerlo. El paso número 1 es desenterrar estos tallos y los bulbos que están dentro de esta maceta y ver en qué condiciones están. Así que vamos a ello. Sencillamente voy a tomar esto por uno de los tallos, voy a jalar hacia afuera y voy a retirar todo el sustrato junto con la planta de dentro de la maceta. Como puedes ver, está todo compacto. Tenemos bastantes raíces, incluso por acá puedes empezar a ver algunos de los bulbos que han nacido y que se han reproducido. Vamos a deshacer toda esta tierra, todo este sustrato y vamos a sacar esos bulbos que están ahí. De hecho, estos tallos los voy a cortar porque se nos va a hacer más fácil hacerlo. Los tallos ya no nos sirven y los puedes desechar. Así que vamos a ello. Una vez cortados estos tallos, voy a deshacer el terreno con mucho cuidado para no romper los bulbos. Te puedes dar cuenta en esta imagen que tenemos dos tipos de bulbos. Este pequeñito que vemos acá, que es hijo del bulbo madre, y este que está por aquí abajo, que es el bulbo madre, que en realidad es el que más nos va a servir. De todas maneras, debemos sacar los dos intactos para poder utilizarlos para una nueva plantación. Aquí ya obtengo el primero de los bulbos con su bulbo hijo, pero vamos a sacar los otros restantes porque tenía 3 tallos dentro de la maceta y también vienen con sus bulbos. Aquí tenemos el segundo. Como puedes ver, el bulbo madre sale por la parte inferior, por la parte de abajo, y más arriba, justo donde empieza el tallo, están los bulbos hijos. Bien, por último, en este tercer tallo, este no ha dado bulbos hijos, pero sí tiene un bulbo madre de buena condición. Para que puedas entender esto un poco mejor, cuando nosotros sembramos un lirio o lilium, lo que sembramos es el bulbo madre, y luego cuando la planta cumple su ciclo completo de vida y se seca el tallo, durante el periodo de sequía de los tallos se generan estos bulbos hijos y es el proceso de reproducción de la planta, y vamos a poder utilizar ambos bulbos, tanto el madre como el hijo, para futuras plantas. Entonces vamos a ver qué tenemos que hacer con esto ahora para poder hacer. Lo primero es dividirlos. Ok, entonces voy a cortar el bulbo madre que está más abajo, lo hemos dividido acá, y aquí quedó el bulbo hijo. El bulbo hijo voy a cortar todavía el tallo restante que tiene y voy a quitarle todas las raíces para conservarlo. Y lo mismo voy a hacer con el bulbo madre. Ok, voy a cortar el pedacito de tallo que todavía le queda y voy a quitarle las raíces. Vale, aquí puedes ver tanto el bulbo madre, que es el más grande de la mano derecha, como los bulbos hijos, que son estos más pequeñitos. Y esto es lo que vamos a conservar para la siguiente siembra. Voy a hacer el mismo procedimiento con los otros dos tallos. Hecho este procedimiento, hemos obtenido 4 bulbos que se ven blancos y sanos para la siguiente siembra. Pero, ¿podemos sembrarlos de una vez o cuándo hay que hacer la siguiente siembra? Si estás en un país tropical, puedes hacer la siembra en cualquier época del año. Pero, estando en países de 4 estaciones, como por ejemplo en mi caso, que estoy en Madrid, tienes que hacer la siembra en ciertos periodos. En este caso de los lirios o lilium, lo mejor es que hagas la siembra en primavera. Y ahora mismo estamos en otoño, apenas estamos en noviembre. Entonces, ¿qué hacemos con estos bulbos? Antes de explicarte cómo vamos a conservar estos bulbos hasta primavera, te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas el contenido que siempre estoy subiendo, y puedes regalarme un buen like, que para ti es gratis y para mí cuenta muchísimo. Para que estos bulbos puedan servirte para sembrarlos nuevamente en primavera y que tengas una nueva planta, debemos primero secarlos, luego guardarlos en la oscuridad de una cierta manera y luego retirarlos de donde lo habíamos guardado en primavera para proceder a sembrarlos. Voy a hacer un video específico de cómo conservar estos lirios de manera adecuada para que no se te vayan a podrir antes de la nueva siembra en primavera, y para ello lo voy a hacer en un nuevo video para que este no quede tan largo. Dependiendo de la fecha en la que estés viendo este video, probablemente ya haya publicado el siguiente, que va a ser precisamente sobre cómo guardar estos bulbos. Entonces, si quieres verlo, lo vas a tener o al final de este video o directamente en la cajita de la descripción para que puedas pinchar y ver cómo vamos a guardar estos bulbos para la siguiente siembra. De momento, hasta aquí va el video de hoy y nos vemos en la próxima.